Hola, buenas tardes. A nosotros nos tocó lo que es el giro kantiano o giro copernicano. Es mi compañera Nancy y yo, su compañero Eduardo. Para introducirnos a este tema, más que nada vamos con el primer concepto, que es cómo surgió, o más bien con la primera pregunta, que es cómo surgió el giro copernicano, ¿no? Esto más que nada va a base de que, según Kant, él decía que el racionalismo o el empirismo no podían hacer algo por sí solos, ¿no? La experiencia como tal no da suficiente explicación para el porqué de algo, y el racionalismo tampoco. Entonces él decía que este tiene que ser un trabajo de ambos, ¿no? Incluso no sé si has escuchado una de las frases que tiene escrita. Nos dice más que nada algo de que la razón carece de sentido sin tener experiencia, y la experiencia carece de sentido sin tener razonamiento antes, ¿no? Entonces no sé tú qué opinas acerca de ello. Daría significado que ambas se necesitan para dar la crítica en sucesos o fenómenos que a diario nos cuestionamos. Puedes ver que, por ejemplo, si nos vamos al empirismo, podemos decir, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Cuando vemos que hay tormentas y hay fuertes, podemos decir, pues hay tornados. Pero eso solamente puede ser por casualidades, ¿no? De que tal vez una, dos, tres, hasta cuatro veces hubo tornados porque hubo vientos. Pero ¿qué pasa si hay vientos y no hay tornados? Ahí se rompe el empirismo, ¿no? Eh, entonces, necesitaríamos ahí reforzar esa parte con el uso de la razón, el por qué pasa o el por qué no pasa. Al igual que la razón, ¿no? Decimos, no, pero solamente estoy razonando en esa parte. O si hay viento puede haber tornados, o si hay nubes grises puede haber lluvia. Es lo que yo razono, o es lo que las personas pueden razonar. Pero a falta de experiencia, ese razonamiento carece de sentido también. Porque simplemente es decir por decir, por lo que pensamos y cuestionamos. Pero no sabemos si en verdad pase porque no lo hemos comprobado. Entonces, así como lo planta Immanuel Kant, yo creo que tanto la razón como la experiencia requieren de una de la otra, ¿no? No sé qué te digo. No sé tú qué opinas acerca de ello. Pues siento que está bien siempre cuestionar el, ya no solo el qué, sino el cómo se hace o el cómo se origina. También siento que varía mucho con la razón de cada quien. Y si Kant habla sobre cuestionar tanto el empirismo como el racionalismo, sería, lo siento, más significativo cuando se habla sobre la religión, que nos ponen a un Dios que es el todopoderoso, pero hay otras personas que todavía lo cuestionan. En los dioses aztecas también antes veneraban más al sol, que se podía ver, no sé, algún concepto, tanto como el amor, creo que me estoy yendo un poquito de las nubes, pero yo siento que cada quien da su razón mediante su experiencia. Sí, por eso mismo, así como lo acabas de nombrar, ¿no? Da su razón conforme a la experiencia. Entonces, por ende, a estas épocas conocemos de que es necesario tener razón y experiencia, digamos, porque para que algo tenga sentido. Y sí, como lo dices, Kant en su momento también cuestionó mucho el dogmatismo, que es el razonamiento a través del pensamiento dado por una deidad, ¿no? Las cosas pasan porque Dios así lo quiso, dice. Pero si nos agarramos del tema de Kant, entonces tenemos el razonamiento, ¿no? Razonamos por medio de Cristo, de que diga de Dios. Entonces, ¿dónde queda la experiencia? ¿No? ¿Cómo sabemos que algo, que esa deidad en realidad está ahí? Es lo que creo yo que se llegaba a cuestionar, ¿no? Así que, como dicen, necesitamos pruebas de que algo existe. No nada más decir existe porque existe, sino existe y por qué existe y la razón de eso, ¿no? También creo que hay algo que marcan mucho en la investigación sobre el límite del conocimiento, sobre el fenómeno y el neumómeno. Ajá. ¿Me recuerdas cuál es ese fenómeno y el...? Sí, Kant en esta parte nos plasma que hay que tener bien distinguido, ahora sí que la distinción entre fenómeno y nómeno, ¿no? Dice que el fenómeno es pues la estructura o la forma en la que formamos nosotros al objeto, ¿no? Por ejemplo, a este árbol que tenemos aquí al lado, él sería el nómeno. Dice que el nómeno es la cosa en sí. Okay. Este árbol pues es un objeto, en simpleza es un objeto. Fenómeno es lo que nosotros lo estructuramos como un árbol que tiene ramas, que tiene hojas, que tiene raíces, aunque no las vemos. Entonces, él dice, hay que tener muy en cuenta la diferencia entre ambos, ¿no? Las cosas simplemente están ahí, pero nosotros le damos el significado a esas cosas, ¿no? Simplemente ellas existen por existir, eso sería un razonamiento no lógico. Ellas existen por alguna razón, pero nosotros los estructuramos de esa forma. Buscamos un porqué, que es a lo que vamos. Otra de las bases de aquí de Immanuel Kant
es la parte del el constructivismo, ¿no? Del conocimiento. Eh, Él nos basa que dice que el sujeto es coautor del objeto, del conocimiento. Esto es lo que decías ahorita, ¿no? Cada quien plantea un conocimiento de algo que conocemos. Por ejemplo, si nosotros vemos un árbol que es verde, que es nosotros lo vemos como con el concepto de colores, ¿no? Nosotros lo construimos, lo formamos. Decimos, este árbol es verde y es café, pero eso no encaja en todas las estructuras, ya que si ese constructivismo cae en las manos de alguien que es, por ejemplo, daltónico, él no sabría qué es verde o qué es café, él nomás te diría, este es o más claro o menos claro, o es más oscuro o menos oscuro, Ok. ¿no? Entonces, tu concepto de constructivismo cambia dependiendo de las personas. Creo yo que a eso se refiere, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas acerca de ese concepto? Pues puedo decir que es relativamente objetivo, ¿no? Ah, Pero se va a generalizar cuando hay digamos, una estadística de cuántas personas lo ven así. sí, así que la formación del objeto dependiendo del cuestionamiento de una persona, ¿no? Kant influyó en el desarrollo o la unión de el concepto de el conocimiento contemporáneo y el moderno. Pues sí, tuvo que ver en ello. Aparte de que los conceptos que dices, creo que son más referentes al concepto que introdujo sobre espacio-tiempo, ¿no? Ujú. Donde dice que para que el objeto sea un objeto, nosotros tenemos que darle significado a ese objeto, ¿no? Ujú. Dice que las cosas no suceden nada más porque sí. O Como sea, un coautor, ¿no? ajá, De su conocimiento, es lo que estaba diciendo anteriormente, que cada quien le da el significado de la experiencia de lo que ha vivido. así es. Ajá. Por ejemplo, si nos vamos a los conceptos de espacio-tiempo, nos deja muy claro las cosas de los límites, como lo marcas, ¿no? Porque como tal nosotros no podemos decir existe algo y ya. Ujú. No podemos decir eso. Por ejemplo, pasa mucho en lo del espacio, ¿no? Por ejemplo, en el concepto del agujero negro, no podemos decir simplemente existen y ya. Necesitamos saber qué existe o cómo existe. En esta parte de espacio-tiempo, esto va más de la mano de que espacio es el entorno, ¿no? El momento en el que estás. Y tiempo es ¿Dónde sucede o...? no, espacio es el lugar donde sucede. Ah, ok. Y tiempo es el momento en el que estás ahí. Ah, bueno. Por ejemplo, necesitamos nosotros estar frente a esa cosa en el momento y lugar indicado para poder darle un significado a este objeto, ¿no? Entonces, si tenemos razonamiento y tenemos la experiencia de haberlo visto, es más razonable tener una explicación del cómo por el por qué. Sí, pues es que si nos vamos por estas partes, pues sí, en su momento Kant le dieron una criticadora, que es esto, lo del quiero copernicano, a lo que fue el dogmatismo, ¿no? Ujú. Volviendo a ese tema, porque el dogmatismo como tal te pone el pienso y pasa por obra de una deidad. Entonces, pero carece de sentido. Si lo Ujú. cuestionas de esa forma, carece de un sentido. Porque prácticamente te dicen, pienso esto porque Dios así lo quiso. O pasa esto porque Dios así lo quiso. Pero es toda la explicación que te da. ¿Por qué pasa? Pero en sí no te están respondiendo a la pregunta clave de por qué verdadero, ¿no? Ujú. Por ejemplo, antes en esa época, no sé si ya existía, creo que no. Pues como si te dijeran, ¿por qué llueve? Y te dicen, aparte del dogmatismo, te dicen, llueve porque Dios así lo quiso. Ujú. Pero en las épocas modernas, ese pensamiento no es lógico, porque ya sabemos lo que es el ciclo del agua, ¿no? Llega el agua, se evapora, le quedan las nubes y cae. Esa es la lluvia. Entonces el dogmatismo perdió mucha fuerza en aquellos tiempos gracias a los pensamientos nuevos que era el giro mecánico. Ujú. Y entra aquí tanto la ciencia, ¿no? De lo que se ha estado investigando. Pues sí, ahora sí que, como así se dice, Kant quiso introducir en la filosofía la ciencia, ¿no? Buscar el porqué y cómo de las cosas. Él también, algo que le dio mucho fue a lo de David Bohm, que fue el principio de causalidad, que decía que si algo pasaba, porque iba a pasar. O sea, es lo que te ponía ahorita el ejemplo. Si vemos nubes grises un día y llueve, y al otro día casualmente lo vemos y llueve, y al tercer día lo mismo, eso nos diría que cuando hay nubes es que va a llover. Eso es el principio de causalidad, ¿no? Sí. Pero Kant en este caso dice, no creo que pase así, porque principalmente, ¿por qué pasa? Y si no llueve y hay nubes, ¿por qué pasa? Él buscaba el porqué de las cosas, ¿no? Y por eso decía que él tiene una frase donde dice que los pensamientos sin contenido son vacíos y las instrucciones sin conceptos son ciegas. O sea, si solamente piensas si piensas que existe porque sí, no tienes una forma de reforzar lo que estás diciendo, ¿no? Ujú. Carece de sentido. Y si decimos que un suceso va a pasar simplemente porque ya pasó, o sea, igual carece de razonamiento, ¿no? No tenemos un porqué. Entonces, al menos yo creo que
ese giro copernicano hizo una muy buena introducción a la filosofía, por el hecho de que introduce ya no nada más el pasa porque pasa o pasa porque eso tenía que pasar, sino ya introduce el concepto de por qué pasa, qué es y cómo lo es. Ujú. Pues creo que eso es más que nada a lo que se refiere pues el giro copernicano, ¿no? La explicación del qué, cómo pasan las cosas y la introducción de lo que es el tiempo y el espacio, ¿no? También de que no nada más se enfoca en el qué, sino el cómo sucede. Ajá. Pues sí, ahora sí que creo yo que al menos Kant en ese aspecto tuvo mucho que ver en la revolución del tipo de pensamiento, ¿no? Porque desde tiempos antes nos venían manejando un concepto de pues, lo mismo, el empirismo y el racionalismo, ¿no? Se decía que el empirismo todo era conocimiento a partir de la experiencia, y el conocimiento adquirido era conforme a lo vivido, y el razonamiento nos decía que no, que todo era base de lo pensado, ¿no? Pero en cierta forma creo que como lo planta Kant, ambos Como una no, tipo dualidad, ajá, ¿no? Que pueden sí. coexistir esos dos conceptos Ajá. sin irse a la derecha o a la izquierda, ¿no? Sí, ahora sí que planteándola de esa forma, se necesitan ambos para tener un razonamiento más fuerte, por así decirlo. Ajá, más o menos. Ajá. Total, ¿no? Con varios tipos de objetividad. Sí, porque si lo vemos desde ese punto, el razonamiento es fuerte, pero carece de bases, ¿no? Ujú, así Al es. igual que el empirismo. La experiencia te hace conocedor de muchas cosas, pero también carece, ¿no? De fuerza. Entonces, entre ambos unidos, puedes decir, esto pasa varias veces. Por y para qué, ¿no? Ajá. El pensamiento más débil en este aspecto sería pues, el dogmatismo, ¿no? Es decir, pues pasa Porque así lo quiso, ¿no? Entonces, creo que en esa parte, por eso Estamos con Kant, ¿no? Ajá. Yo siento que es más verificable los hechos con él. Ajá. y por eso sí, como que dio una vuelta, ¿no? Pues un giro a todo lo que se venía pensando en Así aquellos es. momentos. Sí, entonces, Ya, pues, pues yo digo que con eso ya lo hicimos. Ponemos pues sí, digo que Kant dio bastante desarrollo entre la epistemología moderna como la contemporánea, con todos los conceptos que acabamos de discutir. Está relativamente más comprendible la información.